Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se reúne aquí para conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Estamos, recuerden, siempre pueden oírnos en Caracol Podcast, pueden ahí vernos y oírnos a través del canal que tiene Caracol Podcast en YouTube y pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas. Buscan sencillamente Amigos TIC. Hoy, bueno, pues vamos a saludar a nuestros amigos que se encuentran en distintas ciudades. Empezamos con don Mauricio Jaramillo. Hoy, ¿desde dónde, Mauricio? Profesor Víctor, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted, para nuestra audiencia. Son las 7:07 de la mañana, hora de grabación de hoy, y estoy en Cajicá, aquí en la sede de Impacto TIC. Así Bueno, muy sencillo, bien, sin la tanta sede publicidad. de la presidencia de Impacto TIC, claro, Casi, del, casi. del el trono. Bueno, muy bien. También desde algún lugar de Cundinamarca se encuentra nuestro amigo Ole Restrepo, quien, el mago de los botones, nos dice, hoy sí llegó Mauricio. Don Ole, bienvenido. Ya no es sino encender el micrófono y listo. Muchos botones, muchos botones. Muchas gracias, querido Víctor, Mauricio, qué sorpresa. Gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muy bien. Y también desde alguno de sus latifundios favoritos, tal vez desde Bora Bora o desde Mónaco, ¿dónde tiene la parcelita hoy? ¿Desde dónde? Don Santiago Pinzón Galán. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Efectivamente, el mago de los botones explicó que Mauricio sí llegó hoy. Nos hace falta Emilia, nos hace mucha falta Emilia. Sabemos que está en un vuelo tratando de llegar, pero creo que va a ser difícil. Y no, me reporto desde otra localidad, desde otra parte de la localidad de Chapinero, aquí en Bogotá. Bueno, muy bien. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano, hoy desde Bucaramanga, la ciudad bonita, la sede del octuplemente glorioso Atlético Bucaramanga. Probablemente vamos a seguir haciendo las transmisiones, si las grabamos los viernes, desde aquí, desde esta bellísima ciudad. ¡Que viva Bucaramanga, Manu! Sí, señor. Bueno, muy bien. Pues a ver, don Mauricio, le voy a pedir que hoy nos presente a nuestro invitado especial. Se trata de un invitado muy interesante con una trayectoria diferente de muchos de nuestros invitados en estos 7 años. Tiene un MBA en la Universidad de Chicago. Y ha estado en el mundo de la innovación, del emprendimiento y de fintech en todos estos años de trayectoria. Fue líder de Uber en Colombia entre 2014 y 2017. También estuvo en ProColombia un tiempo, entre 2008 y 2010. Y en los últimos años ha estado mucho en el mundo fintech. Fue cofundador de Pilalá, de Jobs, una startup en Medellín, y desde agosto de 2024 es el gerente general para la región andina de Tools for the Humanity, que probablemente no todo el mundo la haya oído nombrar, pero seguro que todo el mundo ha oído nombrar WorldCoin, y Tools for the Humanity fue el gestor de WorldCoin, de esta iniciativa de Sam Altman que muchos conocemos. Ya Carlos nos dará muchos detalles. Entonces, bienvenido, Carlos Ángel. Muchas gracias a todos, muy contento de estar acá. Les hablo desde el Valle de San Nicolás, al oriente del Valle de la Urrá. Entonces, bueno, muy contento. Bienvenido. Excelente. Pues como se supone que debemos empezar por lo principal, cuéntenos qué es Tools for Humanity, ¿qué es eso? Tools for Humanity es una empresa con ánimo de lucro, por así decirlo, para diferenciarla de la fundación WorldCoin, que es una fundación obviamente sin ánimo de lucro. Entonces, TFH, como le decimos nosotros coloquialmente, nace en San Francisco de
de la mano de Sam Altman, como bien dijeron, como cofundador, y Alex Blania. Sam, básicamente, como todos sabemos, está muy a la vanguardia de lo que va a venir en cuanto a inteligencia artificial. Yo siempre pienso que la gran perspectiva de él, obviamente, no es lo que está pasando ahora, sino lo que va a pasar. Él tiene pues una visión muy amplia del roadmap de estos modelos y las capacidades que van a empezar a obtener. Y él desde el 2018, alrededor del 2018-2019, se dio cuenta que la evolución de estos modelos era tal que se iba a necesitar una empresa dedicada a, como lo dice su nombre, desarrollar herramientas para la humanidad, herramientas que le permitan, como yo digo, no solo tener un puesto en la mesa, sino estar en la cabecera, ¿cierto? Creemos mucho en la supremacía humana frente, digamos, a lo que sería actores no humanos en Internet, y creemos que para que esa supremacía humana se dé es necesario construir herramientas que no existían, francamente. Y ahí empezó todo. Y ya podemos meternos a las diferentes herramientas que hemos creado, pero esa fue como la filosofía y la misión de Tools for Humanity. Excelente. Mauricio, adelante. Carlos, en la presentación contaba yo que Tools for Humanity fue el gestor de WorldCoin, y esto se entregó ya cuando se creó la fundación WorldCoin. ¿Cómo monetiza Tools for Humanity y cómo sigue esa relación entre ambas? A ver, en el mundo, digamos, Web3 es muy común que existan de alguna manera arquitecturas corporativas mucho más complejas que lo tradicionalmente correcto, del mundo de Web 2, donde uno hace una empresa por acciones y pues salió, ¿cierto? Aquí hay muchas otras aristas, ¿cierto? Porque generalmente un proyecto Web 3 tiene un componente de token. Ese token o esa tesorería y esa propiedad intelectual generalmente es administrada por una fundación. Por ejemplo, en Ethereum tenemos el Ethereum Foundation. Pero obviamente alrededor de Ethereum hay cientos, si no miles, de empresas como Tools for Humanity creando herramientas para ese protocolo específico. Es lo mismo un poco acá. El Foundation, el World Foundation, que como ustedes saben, o no sé si saben, pero recientemente rebrandeamos de WorldCoin a World, simplemente para reflejar la variedad de tecnologías que tenemos y no es solamente el token. Entonces el World Foundation básicamente se crea con una visión, y esa visión era un protocolo solo para humanos. Se creó un contrato inteligente con 10 billones de WorldCoin, 10 billones de tokens. Y como también sabrán, en el mundo Web3, cuando uno planea lo que quiere hacer, le toca diseñar casi que desde el inicio lo que uno quiere que pase, y eso se llaman los tokenomics. Y es un diseño muy detallado de los incentivos que van a regir al proyecto durante toda su trayectoria. Entonces, los tokenomics de la Fundación World se hicieron de tal forma que el 75% de los tokens, de los WorldCoins, van a ir a la humanidad. Es decir, se van a distribuir a seres humanos verificados. Y ahorita entramos en detalle de cómo nosotros entendemos una verificación de humanidad, pero básicamente el 75% de esos tokens van destinados a la humanidad y el 25% a inversionistas y o contribuidores. Entre esos contribuidores está Tools for Humanity, pero hay otros inversionistas que no necesariamente son contribuidores de tecnología, como Andreessen Horowitz y otros fondos de capital de riesgo, digamos, más pasivos o totalmente pasivos. Entonces, así fue como se diseñó un poco. Entonces, desde Tools for Humanity tenemos, digamos, esa relación con el Foundation en el sentido que tenemos una alocación de tokens y así alineamos intereses. Si Tools for Humanity logra, por medio de las tecnologías que estamos creando, hacer que el protocolo World se expanda y se posicione como lo que vemos que va a ser, que es la red de humanos reales más grande del mundo, pues Tools for Humanity habrá cumplido su labor también. Carlos, pues mucha información, hay que terminar de cantarla todo lo que nos acaba de explicar para la audiencia, porque claramente claro, hay mucho término ahí sofisticado y de alguna manera
genera bastante expectativa. Arranquemos por lo que usted decía ayer, ¿qué significa identificar un ser humano? ¿Qué es eso para ustedes? Esa es, digamos, la pieza de la resistencia, la joya de la corona de todo esto y la verdad es lo que motivó todo el proyecto. Porque el gran problema que identificó Sam, y esto repito desde hace unos años, ahorita todavía hay muchas personas que creen que estamos un poco a la vanguardia, por así decirlo, muy amablemente, no decir locos, pues, pero hay mucha gente que todavía no la ve. Ahora se pueden imaginar hace 5 años, antes de que existiera ChatGPT, que existieran los Brad Pitt falsos y todo lo que ya tenemos en el radar. Pero desde ese momento Sam identificó que el gran problema fundamental de la Internet del futuro iba a ser la distinción entre humano y no humano. Y que el derecho fundamental, el derecho humano fundamental en el futuro iba a ser la simple identificación como un ser humano, ¿cierto? La exclusión de la raza humana, bien sea porque un CAPTCHA me identificó como un robot porque no supe dónde estaba el taxi, ¿no? Tengo un problema de visión, tengo un problema de percepción y entonces ya el CAPTCHA decide arbitrariamente que yo de carne y hueso soy un robot y me puede excluir de toda serie de sistemas y aplicaciones a las cuales debería tener acceso como ser humano. Y no solo eso, esa es la más grave, excluir seres humanos, digamos, de su posición puede crear problemas verdaderamente distópicos, pero el otro es que las aplicaciones y los sistemas en Internet necesitan monitorear y de alguna manera frenar el tráfico de bots, y esto también hoy en día lo hacen con CAPTCHAs. Y lo que pasa es que yo le tomo un pantallazo al CAPTCHA y el ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial me lo puede vencer. Entonces, la prueba de humanidad que utilizamos hoy en todo Internet, que es el CAPTCHA, un CAPTCHA lo que está haciendo es diciendo que este tráfico de Internet es humano o no humano. Eso es una prueba de humanidad. Pero es una prueba de humanidad basada en inteligencia. Otra manera de llamarla es una prueba de Turing. Es una prueba diseñada para medir la inteligencia y determinar si esa inteligencia es humana o no humana. Y ya expliqué los múltiples problemas de ese mecanismo. Entonces, lo que tratamos de hacer es el CAPTCHA del futuro. Es una prueba de humanidad usando otros mecanismos diferentes a una prueba de Turing o a una prueba de inteligencia que nos logre certificar la humanidad y la unicidad de una persona, no solo hoy, sino al futuro, independientemente del poder o el avance que puedan tener estos modelos de inteligencia artificial. Y para eso, Carlos, porque uno ve en la página de ustedes está como hardware que se llama Orb, cómo funciona y eso sería, la idea es que todos, en lugar de tener la camarita web, tengamos o cómo es el sistema. Sí, el Orb es definitivamente una de las cosas que nos distingue de todos los otros proyectos Web3. Es uno de los pocos proyectos Web3 con un componente de hardware en el centro, digamos, de su ambición. En nuestro caso es el Orb, que es una cámara. La verdad, el Orb es una cámara de muy alta resolución y es el hardware que utilizamos para construir esta prueba de humanidad. Entonces, Tools for Humanity estuvo en privado, estuvo, digamos, en una fase de investigación y desarrollo de casi 2 años. Se gastaron más de $60 millones creando este Orb, diseñando este Orb. Tienen múltiples novedades, desde temas ópticos hasta sensores multiespectrales, todo con el ánimo de corroborar y certificar, más allá de cualquier duda técnica, que la persona que está al frente de esa cámara, como estoy yo aquí, es un ser humano y no sea ningún tipo de ataque, ¿cierto? Desde un iPad que presento, 2 personas tratando de presentar el ojo izquierdo y el ojo derecho, un animal, obviamente, una persona muerta, todo tipo de ataques que se le podrían, todo tipo, digamos, de vectores de ataques que podría tener un sistema de prueba de humanidad para que todos los nodos que queden en la red sean humanos reales, únicos, verificados. Entonces esa es la única labor del Orb, es eso, es sentir, es determinar que esa persona es un ser humano y ahí emitir la prueba de humanidad que se emite directamente al celular de la persona cuando una persona visita uno de nuestros puntos de verificación en alguna de las ciudades donde tenemos presencia.
y eso lo hace por medio de una descarga del World App, pide la cita, pues ve cuáles son los puntos más cercanos, pide una cita y se desplaza hasta el punto de verificación para cumplir su cita. En ese momento se para al frente de una orb por unos segundos y la orb le emite su prueba de humanidad directo a su celular, a su World App. Esto es muy importante entenderlo porque no solo estamos haciendo una prueba de humanidad, sino que estamos haciendo una prueba de humanidad anonimizada y de autocustodia. ¿Qué quiere decir esto? Pues la prueba de humanidad, ya lo expliqué un poco, ahorita obviamente podemos tener más preguntas. Anonimizada es que para tú generar esa prueba de humanidad como ser humano no necesitas presentar ningún tipo de documento o revelar ningún tipo de dato personal. Lo único que necesitas, digamos, de alguna manera probar, lo repito, es tu humanidad. Además, utilizamos algoritmos y técnicas de criptografía para que el dato que se utiliza para corroborar sobre todo la unicidad, que esa persona y ese World ID sean únicos, que una persona solo pueda tener un World ID, está anonimizado, efectivamente hablando. Y por último, el tema de la autocustodia es que el único lugar en el espacio y en el tiempo donde existe ese World ID es en tu billetera, está totalmente bajo tu custodia, como podría estar cualquier otra criptomoneda que tengas bajo tu custodia. Entonces, también lo que estamos empezando a ver acá y lo que tenemos muy en la cabeza es el empoderamiento del ciudadano. Teóricamente y filosóficamente, todos estamos de acuerdo que los datos personales y la identidad, sobre todo, desde lo más básico, ¿cierto? Desde esa prueba de humanidad hasta de pronto lo más complejo en términos de identidad, son propiedad de la persona. Eso no pertenece al Estado, eso no pertenece al sector privado, eso pertenece literalmente a la persona. Lo que faltaba eran las herramientas para empoderar a los ciudadanos de verdaderamente custodiar su identidad, sus comunidades, sus finanzas, y eso es lo que esta tecnología permite. Entonces también decimos que entramos al siglo no del superestado, de ese 2084 de Orson Welles, donde la hipercentralización combinada con una inteligencia artificial, pues una superinteligencia artificial, acaba con el concepto de la privacidad. Aquí lo que estamos viendo es que podemos llegar al siglo del superciudadano y del pequeño hermano, no el gran hermano, el pequeño hermano, el gran ciudadano. Y la manera como lo vamos a lograr es con este tipo de tecnologías, que también se les dice Privacy Enhancing Technologies, tecnologías que nacen con el único objetivo de garantizar la privacidad del ser humano en el Internet del futuro. Carlos, dos preguntas al estilo de Mauricio. No, colabore, Víctor, colabore, no se la monte a Mauricio, a ver. Pero yo. Hay entonces una separación entre humanidad, prueba de humanidad e identidad. Cuando dices, no, para estas pruebas no se necesita documentos, pero lo que yo quiero o lo que se pretende demostrar es que sí, es un humano el que va a interactuar con el sistema. Esa es la pregunta, la primera pregunta. Y la segunda, cuando algunas organizaciones quieren automatizar tareas, y voy a poner el ejemplo de un medio de comunicación. Quiero que una inteligencia artificial entre al sistema de la Bolsa de Valores de Colombia, identifique cuál fue el valor de las acciones y con eso redacte una nota sobre cuál fue el comportamiento de la bolsa, para que el humano periodista pueda dedicarse a tareas más complejas de redacción de otros temas, o quiera entrar al sitio web de la liga de fútbol y bueno, identifique, Bucaramanga 5, Millonarios 0, y empiece a encontrar todos los resultados y con eso redacte cómo quedó la fecha del fútbol colombiano. ¿Qué tan importante, qué tan indispensable es que el sistema sepa que es un humano cuando los humanos han querido automatizar esa tarea? Súper. Y Carlos, ya antes de que conteste, Víctor hacía este ejercicio con Aristóteles y Platón, o sea, es por eso que es la pregunta más larga de la historia. Eso es filosofía pura en pregunta. Dialéctica pura.
No, me gusta mucho. Y muy importante la primera, sobre todo, mucha gente no la entiende y ojalá la pueda explicar aquí bien. Humanidad es una identidad, ser humano es una identidad, es la más básica de todas. La identidad es un stack. Yo puedo tener una identidad como ciudadano, ¿cierto? Nacional de Colombia, puedo tener una identidad como padre de familia, como miembro de un lugar de trabajo, hay todo tipo de identidades, pero la fundamental es la humanidad, es la primera, digamos, capa de identidad. Y ahí es donde llegamos. Nosotros estamos construyendo pruebas de humanidad, o sea, estamos validando esa primera capa de humanidad y dándole a las personas de alguna manera, digamos, de alguna manera, tratando de ser lo más inclusivos posible, ¿cierto? De que las personas logren tener esa primera identidad, bien sea una prueba de humanidad anonimizada. Puede servir para muchas cosas, para otras todavía no servirá porque, por ejemplo, para abrir una cuenta de banco, pues te van a pedir un KYC, van a pedir una serie de papeles, pero hay muchas cosas en Internet que no necesariamente requieren toda esa información. Si yo quiero abrir una cuenta en un lugar de juegos, en una red social, ¿por qué me van a pedir mi servicio público? No, mis últimos 3 meses del banco, mi cédula, nada de eso es necesario. Lo único que todas esas plataformas necesitan saber es un signo claro de que ese actor es un ser humano y eso debería ser suficiente para abrir muchas puertas en Internet, tanto Web 2 como Web 3. Entonces vemos un gran avance en cuanto a inclusión de identidad, popularizando y masificando pruebas de humanidad en muchos países del mundo. Y tu otra pregunta también es muy interesante. Yo como lo veo es que vamos a tener 3 tipos de ecosistemas o de economías. Ya las estamos empezando a tener, pero pues se van a simplemente acelerar. Y son solo humanos, o sea, ambientes, economías, ecosistemas de solo para humanos. Por ejemplo, recientemente vi una aplicación que utiliza nuestra tecnología, el World ID, y básicamente es como un Tinder, una aplicación de citas donde todos los humanos son verificados y se pueden hacer citas a ciegas porque pues tengo la certeza de que no voy a gastar 3 horas hablando con un robot. Entonces puedo hacer ese tipo de conexiones a ciegas sabiendo que la contraparte es un ser humano garantizado usando tecnología World ID. Entonces, esos ambientes de solo para humanos, que es la evolución, digamos, del P2P, de ese peer-to-peer, de la primera fase del Internet, creo que se va a revitalizar y va a ser una evolución hacia ese humans only. El segundo tipo de ecosistema o economía va a ser machines only. Van a ser espacios en Internet y economías en Internet donde el ser humano no va a tener nada que hacer. Por ejemplo, la transaccionalidad de comprar y vender activos, bien sea virtuales o no virtuales, cada microsegundo, pues obviamente ese tipo de trabajos van a ser propiedad de los agentes. Los seres humanos tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos familia y no tiene sentido pretender que vamos a poder competir en ese tipo de interacciones. Y la última es el híbrido, que es un poco lo que tú dices, desde sistemas de servicio al cliente hasta sistemas de producción de contenido, muchos otros tipos de sistemas donde el ser humano y las máquinas van a tener que de alguna manera convivir de una manera digna, porque también vemos en ese tercer ecosistema híbrido una gran posibilidad de tener muy malas experiencias de cliente, que ya las vemos hoy con los IVRs de los teléfonos, que marque 9, marque 8, marque 7. Si eso lo extrapolamos a un mundo de inteligencia artificial, pues vamos a estar perdidos de pronto por mucho tiempo sin poder acudir a un ser humano. Entonces, creo que en esos ambientes híbridos, que es lo que mencionaste, la prueba de humanidad sigue siendo muy válida porque nos da derechos como seres humanos de a veces simplemente pedir hablar con un ser humano y que esté garantizado que esa persona que llegó sí es un ser humano, porque ese es mi deseo como consumidor o hasta como ciudadano, si estoy interactuando con el sector público. Páseme un ser humano y eso debería ser un derecho también. Carlos, en un café con un amigo hace más de un año, el man me decía, ve, imagínate que están dando una criptomoneda, si uno se escanea el iris, y eso es fundado por esos duros de San Francisco. Y yo le dije, uy, hermano, qué cuento más raro, yo no sé, yo no me metería ahí. Pues un cafecito así, investiga bien, pero qué
cuento más raro y con tanta pirámide de criptoactivos y toda la vaina. Y bueno, pues el cuento no era tan cuento. No, ¿cómo se han enfrentado ustedes pues como a eso? Porque sí suena un cuento muy raro. Sí, la verdad ha sido un gran reto. Yo ya lo había vivido con Uber. Cuando yo lancé Uber fue desde cero. En este momento todos lo entendemos. Sí, ride sharing entre privados, me monto al carro, hundo un botón, es lo más normal del mundo. Es como Coca-Cola hoy en día Uber, nadie lo mira ni como tecnología casi. Pero en esa época era revolucionario, disruptivo. La gente no le cabía en la cabeza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No? me usaban palabras piratas, usaban palabras ilegales, usaban todo tipo de palabras y términos para referirse. Todavía la usan. Todavía la usan. Obvio. Entonces, eso nos da muchas lecciones. A mí por lo menos me dio muchas lecciones de lo que es una curva de normalización de una tecnología disruptiva, sobre todo en un lugar o en una economía emergente como es América Latina. Y la verdad que para mí es hiper interesante y es donde en verdad estaba como mi fortaleza, ¿cierto? En esa convergencia entre economías emergentes y tecnologías disruptivas y todo lo que sucede alrededor, ¿cierto? Desde temas políticos, regulatorios, de mercado, operaciones, etcétera. Entonces aquí lo que está pasando, yo creo, es que hay mucha desinformación y parte de nuestro trabajo y parte de lo que estoy haciendo acá es comunicando de alguna manera lo que hacemos y lo que no hacemos para que las personas se puedan informar y puedan también entender de que esto es una puerta a una nueva Internet, a una Internet más privada, y literalmente al Internet del futuro. Hay que entender también que el Internet del futuro va a ser Web 3, no Web 2. Hoy en día, ¿qué aplicación usamos que sea Web 1? Eso ya está totalmente, es anacronístico pretender que alguna aplicación sea Web 1. Y Web 1 me refiero a que pues, solo se pueda uno leer, que no haya ningún tipo de crear una cuenta, de yo poner un post, que ya es esa interacción de la Web 2. En el futuro vamos hacia la Web 3, donde la descentralización de la propiedad y de los diferentes protocolos va a ser necesaria para la adopción. Y en la medida de lo posible que abramos estas puertas a la ciudadanía en estos países más rápidamente, creo que más avance va a haber, ¿cierto? Es un tema de inclusión, ya no de la bancarización tradicional de la Web 2, sino de estos nuevos rieles que le van a permitir a las personas hacer muchas cosas. Entonces sí, ha sido creo que una experiencia bastante interesante. Yo lo que digo también es que es mucho más peligroso. O sea, sacar un World ID, una prueba de humanidad anonimizada usando un Orbi, nuestra tecnología, tiene cero riesgo. Es mucho más peligroso y es bien peligroso, la verdad. Cuando yo voy a un café y me piden una cédula y lo meten ahí al Google Drive, al POS, quién sabe qué es. O cuando yo trato de entrar a un edificio y me dicen, venga, cédula, foto, con su cédula, nombre, pum, en Google Drive, en un computador de un señor de vigilancia que no tiene ni idea dónde está eso, en qué nube. Y sabemos que hay un tráfico de toda esa data en las ciudades. Hay puntos en las diferentes ciudades de nuestros países donde literalmente se venden todos estos datos a diario. Entonces, ese es el verdadero peligro y la gente no lo tiene tan claro. La gente ve la innovación, la disrupción, el orb como el peligro y en verdad es al revés. Entonces, creo que también es un tema de acostumbrarnos a convivir con tecnología avanzada porque se viene de distintas maneras. Es acostumbrarnos a ese sentimiento y a ser de alguna manera irracionalmente optimistas frente al reto que presentan. Creo que es la única manera de avanzar en estos países, ¿cierto? No es hiperregulando, no es pretendiendo de que sí, Medellín o Bogotá va a ser el Silicon Valley del futuro, no. El Silicon Valley del futuro va a ser Silicon Valley, ¿cierto? Aquí lo que tenemos que hacer es la adopción, es adoptar más rápidamente todas estas tecnologías para verdaderamente crear tracción a nivel de sociedad y de país y de economía. Y adoptar Carlos, con criterio, adoptar con claro. criterio. Luego de Santiago, entonces vamos con el pensando en voz alta de Mauricio. Perfecto. Carlos, usted mencionó, y pues son dos preguntas, como dijo Víctor y Mauricio, que ha estado callado. Una, ¿usted le gusta la película Back to the Future o por qué tiene eso detrás suyo, detrás de su imagen ahí para los que están oyendo pero no están viendo? Y dos, y si quiere darnos de una recomendación de su película, libro, lo que lee favorito también. La segunda es, mencionó hiperregulación, regulación, ¿o qué es esto? ¿Usted qué opina de regular la inteligencia artificial?
Pues la primera, sí, De Vuelta al Futuro, Back to the Future, para mí es la mejor película que se han hecho, las tres, sobre todo la dos, pero es lo mejor que hay en cuanto a cine, en mi opinión honesta. Creo que fue increíble, disruptiva esa película, pues uno como joven en los 80 viendo esa película y lo que presentaba, creo que nos abrió la mente a toda una generación. Y bueno, y el tema, y rápidamente temas del libro, pues hay muchos, yo leo mucho, pero en este momento estoy leyendo uno, entonces voy a recomendar ese que es Nexus, que es de la Muy misma bueno. persona que escribió Animales a Dioses y Homo Deus. Es bastante bueno, habla sobre la convergencia y teoría de información, convergencia de distintas tecnologías y la teoría de la información, entonces bastante bueno y aplicable a nuestro tema acá. Total. Y perdón, ¿me recuerdas la otra pregunta? Ah, la ¿Está de hiperregulación. acuerdo o no la regulación? Exacto. ¿Regular la inteligencia artificial? Pues la corta respuesta es no. Y es un tema bastante profundo, pero no estoy de acuerdo en la regulación de la inteligencia artificial. Ahorita el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, estuvo en una conferencia de inteligencia artificial en París y creo que vale la pena escuchar su discurso porque pues, Espectacular. 15 minutos de oro. 15 Espectacular. Es la minutos de mejor oro. agenda de geopolítica. Así es, y yo haría eco literalmente a eso, porque uno, Estados Unidos va a ser el líder en todo el stack de inteligencia artificial y nosotros como región y como país nos tenemos que alinear a ese stack y entenderlo muy bien para poder determinar cómo avanzar. Nosotros no nos vamos a poner a competir con modelos fundacionales y un montón de otras cosas en ese stack, no se van a producir en Colombia o en Panamá o en Ecuador, pero sí podemos tener muchos beneficios para la sociedad y para la economía si entendemos cómo adoptar ese stack y cómo aplicarlo acá. Y creo que, como lo decía J.D. Vance, la clave es no regular antes de entender. Mark Zuckerberg también lo decía mucho en el Social Network, en la película, cuando le decían ponga ads, monetice. Él decía, yo no quiero monetizar hasta no entender qué es lo que tengo. Y es lo mismo acá, no sabemos todavía qué es lo que tenemos. Tenemos un chat ahí que nos responde cosas y decimos, pero todavía no tenemos ni idea qué es lo que hay ahí, qué es lo que en verdad tenemos en esa botella, el lightning in a bottle, como dicen en inglés. No lo entendemos todavía. Y si lo tratamos de regular antes de entenderlo, yo creería que hay más probabilidad de dañarlo que de arreglarlo. Correcto, muy bien. Bueno, pues vamos a oír qué está pensando en voz alta nuestro amigo Mauricio Jaramillo Marín. Gracias, Víctor. Bueno, en 1947 Winston Churchill dijo que se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las otras formas que se han probado de vez en cuando. Eso fue en 1947, hace casi 80 años, y esa frase sigue siendo usada por propios y extraños para decir, esto es lo que tenemos y esto es lo mejor, lo mejorcito que hay, pero la intención era reconocer las imperfecciones de la democracia. Y hoy por hoy, en el mundo digital, vemos que imperfecciones, la polarización, el populismo, la tiranía de la mayoría, la brecha de representación, unos pocos nos representan a todos, la polarización, son muchos males de los cuales culpamos en gran medida al mundo digital. Bueno, hay una reflexión inicial, es que lo digital potencia todo lo malo que pueden tener nuestras democracias y potencia también, o puede potenciar dependiendo de todos, que potencie lo bueno. Vivimos un momento preelectoral, ya se lanzaron varios candidatos, ya el gobierno actual pues salió de algunos ministros que probablemente entren en campaña, así que entramos en modo electoral y todo ese debate político que tanto nos desgasta pues se va a acelerar y se va a poner más agresivo aún seguramente, etcétera, etcétera. Entonces la represión está en ese contexto. Pero no es culpa de lo digital. Churchill poco después dijo una frase también muy interesante y la voy a buscar porque se me perdió por acá, pero dice, el mejor argumento contra la democracia, el mejor argumento contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante. Y esto lo dijo en la época, en esa época, pues sigue muy vigente, no es culpa de lo digital, pero seguimos replicando eso. Los votantes no nos informamos, no nos preparamos, no entendemos qué propone nuestro candidato, sino que nos dejamos llevar por emociones. Así que inicia una etapa y aquí lo que quiero es cerrar con unas invitaciones a los candidatos,
además de nuestra invitación de Amigos TIC y también de Impacto TIC de siempre, de candidatos hablen de TIC como hashtag, que siempre lo hemos hecho desde la campaña de la época del presidente Santos, los quiero invitar a que lo hagan mucho mejor, a que no traten de llegar al poder, de ganar unas elecciones para presidencia, para Congreso, etcétera, con la fórmula clásica de centrar sus campañas contra el odio al presidente actual o a los rivales de campaña. Propongan ideas, salgan no a cargar bebés de forma populista, sino salgan a escuchar de verdad a la gente. A los activistas de estas campañas, lo mismo. Hoy por hoy vemos que sí, a los activistas les ha funcionado para obtener contratos, pero pueden hacer algo mucho mejor por la sociedad promoviendo esas ideas de los candidatos. A nosotros, los votantes, recordemos que los políticos, incluso de los buenos, son políticos, incluso los que no son politiqueros, sino que de verdad quieren un estado, una ciudad, un país mejor. Pero la invitación para votantes, para los ciudadanos es preparémonos, aprendamos sobre democracia, sobre ciudadanía digital, no nos volvamos autómatas fanáticos de un caudillo, que es lo que en gran medida nos hace tan vulnerables. Las grandes víctimas de un caudillo mentiroso y manipulador de cualquier espectro y color político no son los que atacan, sino los votantes, los que creen, los que se han fanatizado porque han dejado de pensar por sí mismos. Y aprovechando al estilo de Jorge PhD, que siempre se hace publicidad, pues quiero invitar también a organizaciones o grandes empresas a que se unan a Impacto TIC en la creación de un programa de e-democracia o de democracia digital que estamos creando y con el cual queremos impactar a muchas personas para que estas elecciones sean un poquito más propositivas. Con Soy Digital ya hemos formado 60.000 personas en ciudadanía digital y nos proponemos formar por lo menos 10.000 o 15.000 personas en estos temas de democracia digital. Así que bueno, ese era mi pensando en voz alta, con publicidad no pagada, como diría Jorge PhD. Pero este es un momento de alta preocupación con lo que viene en estas elecciones. No, y pero, continúa, o sea, creo que le quedó faltando algo pensando en voz alta, Mauricio. Bien, Mauricio, pero claro. No, la reflexión muy buena. Y aquí voy, enlazo el tema. Sí. No, pues si quiere invitamos a Carlos otro día, Mauricio, porque se nos fue. No, pero es que enlaza con Carlos porque WorldCoin con la parte con la identificación, con todo lo que nos ha contado, puede ser un actor en transparencia, en elecciones, por ejemplo. Ahí se ha conversado sobre esas posibles implicaciones en lo electoral, por ejemplo, Carlos. Sí, lo tenemos muy en el radar, es early stage, estamos muy temprano para sector público, pero creemos que es como uno de los grandes objetivos a largo plazo, ¿cierto? Porque ustedes saben que el sector público es muy lento adoptando tecnologías, lo estamos viendo en Estados Unidos con Doge, donde Elon Musk ya se pone una camiseta de tech support, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con él, o sea, todo problema es falta de tecnología, ¿no? Que la educación no funciona, eso es falta de tecnología, que la república no funciona, eso es falta de tecnología. Casi todo es falta de tecnología. Entonces, comparto pues mucho lo que dice sobre las personas trayendo ideas a la mesa y de verdad pretendiendo hacer grandes apuestas por nuestra postura frente a la tecnología disruptiva. Y más específicamente el tema de democracia digital. Yo en verdad me gusta usar más la palabra república digital porque en verdad lo que estamos tratando de hacer acá no es una democracia directa a lo Grecia, donde se metían todos en un coliseo. ¿Quieren la guerra? Sí, listo, nos fuimos. Y se murieron cuando invadieron Siracusa, votaron en un coliseo en Grecia, murieron yo no sé cuántos, 20.000 personas. Y después, ay, pucha, nos animamos, perdón. Ese tipo de democracia directa, pues la verdad es que nunca ha funcionado y creo que no es lo que queremos, pero sí queremos una república, queremos una serie de reglas que empoderen al ciudadano y le dejen construir, digamos, esos movimientos políticos que le aplican. Y ahí creo que va a haber mucha tecnología, sobre todo con el tema de la Web3 y la descentralización y la autocustodia. Creo que en verdad va a ser disruptivo lo que se viene en cuanto a republicanismo. Lo estamos empezando a ver en Estados Unidos, pero creo que eso se viene para muchos otros países y la verdad es muy emocionante. Carlos, y comparto lo que dijo Mauricio, era una burla respetuosa porque obviamente se extendió un poquito en pensando en voz alta,
Pero, y a punto, porque usted mencionó Siracusa y Víctor estuvo allá cubriendo la noticia en su momento, entonces fue de primera mano. Pero a lo que voy es, usted cubre región andina. Si usted lo ponen a escoger países, no solo región andina o Latinoamérica, ¿quién está dando pasos de ser una república digital? ¿Quién está dando un buen mensaje que diga, oiga, esa nación, esa sociedad está caminando por ahí? ¿Qué es? Sabe que es muy triste, pero mi respuesta es ninguno. De pronto El Salvador, pero El Salvador tiene un gran problema y es que El Salvador es un maximalista. Es decir, ellos solo creen en Bitcoin como una especie de mecanismo de tesorería y lo puede ser. Es probablemente el mecanismo de tesorería y más poderoso que tendremos por un buen rato. Y es muy interesante, ya lo estamos viendo en Estados Unidos con Texas y hasta a nivel federal, la idea de reservas de Bitcoin. Pero el Bitcoin no resuelve muchos otros problemas. Por ejemplo, esto de las repúblicas digitales, la identidad, las comunidades, todo ese tipo de servicios, aplicaciones y sistemas, no es factible hacerlas sobre Bitcoin como tecnología base. Entonces, El Salvador tiene una pata muy coja en ese sentido, solo están enfocados en los beneficios de Bitcoin, pero nada más a nivel de república digital. Y la verdad, más allá de eso, es pobre el avance. Yo soy muy optimista de Colombia, aunque estamos entiendo en unos problemas, pero es la república centralizada más grande de la región. Todas las otras repúblicas por encima de Colombia en términos de población son repúblicas federales, Argentina, y eso que Argentina ya tiene menos población, pero Brasil, México, y la misma España, que también tiene menos población, pero es compuesta por comunidades autónomas, pero centralizada, para bien o para mal de nuestra historia, terminamos siendo una república altamente centralizada con 55 millones de personas. Creo que ahí está una gran oportunidad de este sueño de la república digital, porque no tenemos que hacer 32 repúblicas digitales, ¿no? Sino una que abarca muchas personas. Entonces, la verdad, no hay ninguna posicionada, pero creo que Colombia tiene todas las cualidades para ser ese líder. Carlos, Buenísimo. si yo entonces me quiero, pues ya hablando con vos y toda la cosa, te digo, listo, quiero hacer, digamos, como ese escaneo, ¿cómo se dice? Ese escaneo, Verificación. esa verificación. Entonces voy, pido la cita, hago la verificación, me dan unos WorkCoin, que está bien, que chévere, pero adicionalmente entiendo que voy a poder acceder a aplicaciones. Pues la del Tinder no me interesa, la verdad, pero habrá otras más que sí sean de mayor interés y va a haber como una serie de servicios que ya no usan el viejo Cacha, que además agradezco porque odio. Dígame dónde están las bicicletas. Pucha, bicicletas o las montañas. Y uno no sabe si detrás de ese bus hay una montaña o no. Pero bueno, pero es así. O sea, yo voy a entonces a poder acceder a unas plataformas, a unos servicios en el que ya tengo identificación, ya puedo entrar. Sí, absolutamente. Ese es el plan y eso es en lo que estamos en este momento. El World App, que es nuestra aplicación, si miramos los datos solo de Android, en iOS lo menciono ahorita, pero solo en Android, segundo semestre, en Colombia fue la aplicación más descargada y en iOS estuvo entre las 10 primeras. Entonces, es una aplicación que ha obtenido una atracción increíble. Hemos llegado ya a casi 5 millones de descargas del World App en cuestión de 6 meses o 7 meses de haber lanzado en Colombia. Yo hice mi tarea, he hecho investigaciones y la verdad ya me siento más cómodo diciendo que no hay ninguna aplicación en la historia de nuestro país, incluyendo WhatsApp, TikTok, lo que sea, que haya tenido más descargas que el World App, lo cual es bastante impresionante y nos muestra para dónde va el tema. Vamos hacia la Web3 a 150 kilómetros por hora. Y lo que está empezando a pasar ahí es que ya el World App se está posicionando como el super app para humanos, porque dentro del World App estamos teniendo mini apps, los llamamos nosotros, un App Store. Hace 2 meses habían 0, cuando empezamos con esta idea dijimos, para allá va la cosa. Hoy en día hay más de 120 mini apps y gran parte de mi foco en la región es la producción de mini apps y la activación de la comunidad de desarrolladores y de startups para que empiecen a pensar en ideas que apalanquen tecnologías Web3 como el World ID, como el World Coin, que ya vienen nativas, digamos, en ese kit de desarrollo al que tienen acceso estas personas, que empiecen a pensar en ideas sobre esos rieles y no en las tradicionales mismas fintech Web 2 de pago o software de nómina o un montón de cosas que a veces nos quedamos como sector emprendimiento e innovación.
nos quedamos como en el mismo límite en cuanto a conceptualmente donde podemos llegar. Entonces, creo que el 2025 va a ser una explosión de mini apps en todos los sectores, comunidad, identidad, finanzas descentralizadas, cosas verdaderamente muy emocionantes, a tal punto que en Bogotá estamos en este momento, y esto es primicia, pero estamos en este momento en la construcción de un gran centro de World, ¿no? Que la idea es que se vuelva una especie de portal para que tanto desarrolladores, personas interesadas en la Web3, todo tipo de personas se puedan acercar y van a haber conferencias, vamos a tener obviamente las ORBs, vamos a tener hackathons, muchas cosas. Entonces, Invítenos y grabamos allá en vivo. Allá van a estar, les aseguro. Entonces, sí. ¿Y eso para cuándo es y en dónde? La primicia cuéntela completa, ¿eso para cuándo y para dónde? No les doy la dirección exacta para que, por temas, porque tal, pero va a estar en el norte de Bogotá, en la avenida 19, al norte de la 100, al sur de la 116, ¿no? Y la idea es estar de aquí a abril, máximo mayo, es la idea de abrir ese centro, nosotros lo llamamos el World Flagship. En este momento solo hay 3 flagships de ese estilo en el mundo, en Buenos Aires, en Ciudad de México y ahora en Bogotá, que además va a ser el más grande de todos. Mejor dicho, en cuestión de 2-3 meses, el centro de verificación World más grande, más ambicioso, más sofisticado del mundo. Y eso, estamos en Singapur, estamos en Japón, estamos en Alemania, en Estados Unidos, del mundo va a ser aquí en Bogotá. Bueno, allá en Bogotá, yo estaba aquí en Medellín. Entonces eso nos empieza a mostrar lo que dije ahorita del potencial que tiene Colombia. O sea, aquí podemos hacer literalmente cosas que nunca se han hecho en otro país y la verdad es muy emocionante. Y vamos a estar de vecinos, porque yo estoy, Hipercubos y Atlántico están precisamente en esa zona, la 19, entre la 100 y la 116, ahí estamos. Súper. Vecinos. Son empresas del siglo XXI. Sí, son del siglo XXI para el siglo XXI. Nos dedicamos a la apropiación digital, www.cubos.com. Súper. Bueno, vamos con la pregunta de Mauricio y cerramos, porque esto da para la segunda parte. Prepárese porque con estos cierres... No, le voy a quitar tiempo a Santiago para que no le pida un orb de regalo a Carlos. Es que Santiago siempre pide regalos y daría un poco de vergüenza que le pidiera un orb. Así que no, una pregunta cortica, pero ya está medio respondida. Mi inquietud cuando Santiago tocó el tema de países, o Santiago, que es como le dicen por ser el conferencista que tuvo a Satya Nadella de telonero. Me puse un poco triste cuando empecé a ver que Tools for Humanity está en Buenos Aires y todo el foco y los líderes de la región, pero Carlos lidera la región andina, está Colombia, y ahí cuál es el rol de nuestra región o la importancia que tiene la región para la compañía. Y Santiago. La verdad es toda, y es muy buena pregunta. Argentina empezó primero. Argentina en este momento tiene la mayor cantidad de seres humanos verificados con un World ID en el mundo, pero Colombia arrancó con toda. La verdad, Colombia en este momento es el país de mayor crecimiento y se le va a pasar a la Argentina en este semestre sin duda, y se va a posicionar como el líder en cuanto a verificación de humanidad masiva y la adopción masiva de tecnologías Web3. Entonces, no, yo ahí tengo el foco muy puesto. A mi parte, lo que me motiva, pues ya lo dije con Uber, con esto, pueden mirar mi hoja de vida, es Colombia, ¿no? Es la promoción de este país y la sofisticación de nuestra sociedad, y creo que vamos a llegar. Excelente. Buenísimo. Bueno, pues esta semana Carlos Ángel, gerente general para la región andina de Tools for Humanity, un hombre que nos ha venido a contar sobre todo lo que se está haciendo, o bueno, por lo menos lo que está bajo su resorte, para verificar humanos, para verificar el sentido de humanidad, que es la capa inicial de la identidad, que va a ser probablemente el activo más importante con el que vamos a tener que interactuar a través de todos los ecosistemas digitales, y a quien de una vez amenazamos con que invitaremos para una segunda parte, porque este tema tiene muchísima cuerda todavía. Recuerden que estamos en YouTube, en el canal de Caracol Podcast, y que pueden escucharnos siempre en Spotify y en Apple Podcast. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, Carlos. Chao. Gracias. Gusto, Hasta luego. Carlos.